Bendecimos al que vive y reina. Tome su asiento, por favor. No estaríamos aquí si no fuera por Él. No estaríamos en este lugar si no fuera porque Él nos amó. Él nos engendró. Necesitó un hombre y una mujer. Y hoy nos trae ese tema. Honramos a cada mujer. El Señor quiso confiar en ella para sembrar una semilla que trajera, como vamos a hablar en este día, con propósito, a un ser que honre y glorifique a Jesucristo. Si no hubiera mujer, no habría ni varón ni mujer. Por eso Dios lo hizo perfecto. Al hombre lo puso por cabeza de la casa, pero si no hubiera mujer, no habría prole, no habría descendencia. ¿Entiende el lugar de privilegio que le dio Dios a la mujer? Cuando Dios pensó en ella, pensó en alguien para que sea compañera, ayuda idónea, a alguien para que pudiera fructificar, dar fruto, vidas que vinieran a este mundo con un propósito, que honren al Dios que las honró. Como siempre, Satanás hace su trabajo desde que cayó en esa lucha con Dios y trata de correr del plan de Dios todo lo que Él quiere para su obra, ya sea un hombre, una mujer, la familia. El pastor Diego Tobgin le envía sus cariñosos saludos a todas las mujeres que son madres y aún a aquellas que no lo son, porque son hijas y tienen madres y vinieron de una mujer a la que seguramente honraron, honran y seguirán honrando, estén en este suelo de tierra o ya no estén. Pero cada uno de nosotros tenemos que dar gracias por cada una de esas mujeres que entendieron que había un servicio para hacer. El pastor Diego les envía el cariño para cada una de ustedes. Y mientras meditamos en la palabra, hoy les voy a hablar de algo que quizás cuando les diga esta palabra no lo entienda, pero pensaba en esto. Salió hoy a colación tomando mates con mamá esta palabra. ¿Qué le resuena a usted en la cabeza o qué le viene? ¿Cuál es la primera imagen si yo le digo esto? Influencer. ¿Qué es lo primero que le cruza por la cabeza? Si yo le digo influencer, ¿nadie sabe lo que es un influencer? ¿Nadie sabe lo que es un influencer? ¿Quién es un influencer? Buenísimo, Wally, gracias. Alguien que marca una tendencia. Y le pregunté qué es lo primero que se le ocurre con esa palabra, porque ¿con qué asociamos al influencer y a la tendencia? ¿Con qué lo asociamos automáticamente? ¿Con algo bueno o con algo malo? Le pregunto. Generalmente hacemos eso. El 99% de las veces hacemos eso. Asociamos con algo malo. Porque muchas veces los influencers que están, ¿en dónde? En todos lados. Los influencers están en el mundo. Los influencers están en la educación. Los influencers se metieron, ¿saben dónde? ¿Dónde se metieron? En la iglesia. Y hoy quiero desmistificar el significado de esa palabra. Porque cuando hablaba hoy con mamá le decía que nosotros le ponemos esa carga negativa a esa palabra. Pero en realidad, todos de una u otra manera hemos sido, porque está en inglés la palabra, ¿no es cierto? Pero hemos sido todos como influenciados. Y yo le quité ese mote negativo, porque yo he sido influenciada
por buenos hombres y buenas mujeres de Dios. Como ¿se acuerda que lo leímos hace poquito? Como la abuela ¿se acuerda que lo predicamos hace poquito, un martes? 2 martes atrás. La abuela ¿sí? Loida y Eunice, mamá y abuela. ¿Cómo influenciaron a Timoteo? ¿Para mal? ¿Qué hicieron que tuviera Timoteo con el ejemplo que ellas le dieron? ¿Tuvo qué? Fe. ¿Qué es lo que valora Pablo cuando escribe la carta a Timoteo? ¿Qué es lo que tiene? La fe no fingida que estaba primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Quiere decir que podemos ser entonces bien influenciados. Yo agradezco al Señor porque puso en mi vida hombres y mujeres que han influenciado muy bien. ¿En cuanto a qué? Y ahora, decía Walter, los influencers son con respecto a tendencias. Si está como tendencia pintarte el pelo de multicolor, ¿qué hacen todas las chicas? Se pintan de multicolor. Y si está de tendencia raparte todo acá y dejarte 4 trenzas por allá, ¿qué hacen todas? Se rapan todas por acá y andan con 4 trenzas por allá. Y si la tendencia es mostrar todo tu cuerpo al aire libre, si total, no importa. Ahí despechugada, con 3 aros por acá, 3 pendorchitos, 72 en las orejas, no alcanza la oreja para los 72 orificios que hay que poner. Si la moda y la tendencia dice eso, ¿qué hace toda la juventud? Los adultos y los ancianos se dejan llevar por la tendencia. Y esa tendencia a veces es más fácil. Citando al filósofo Walter Castillo, nos dice, se lo voy a revelar hoy, que muchas veces estamos en un territorio, espiritualmente hablando, cuando estamos ahí, remándola en dulce de leche con palitos de grisín. ¿Es verdad o no? ¿Se hace difícil ahí afuera? ¿Cuántos conocen que el sabor de uno de los peces más ricos y más caros que existen en la pescadería es porque tienen que hacer un tremendo esfuerzo y nadar contra la corriente? ¿Cuántos conocen ese pez? Gracias, Wally Gusti. ¿Cuál es? El salmón. Es uno de los peces más codiciados. Para poder llegar a su destino, tiene que nadar contra la corriente. Y es uno de los más caros porque no abundan, porque la corriente hace su trabajo contra ellos. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos muchas veces que toda esa influencia que está ahí afuera con las tendencias está gobernada por Satanás? ¿Cuántos sienten eso? La palabra de hoy viene para que resistas la influencia del enemigo. Si no tengo este prototipo, si no tengo esta personalidad, si no me muevo de esta manera, si no visito ciertos lugares, si no tengo este target, si no hago esto, si no hago aquello, y etiquetas, rótulos, para parecerme a, terminamos pareciéndonos a. ¿Sí o no? Sale una modelo, se viste de una manera, todas igual. Sale la dieta de la luna, la del ayuno intermitente, la del arroz, todos haciendo, escucho a todas haciendo, siguen tendencia. ¿Les pasa convivir con personas de esta manera? A veces se hace difícil, todos hablan de una manera. La gente habla toda de una manera, groseramente, con malas palabras. Hay malas palabras, no le crea a la gente como predicó Walter el otro día que la mala palabra es guerra, odio, no. La guerra es guerra, el odio es odio, las malas palabras son malas palabras. Y los influencers y la tendencia muchas veces llevan, no se crea que solamente a los jóvenes adolescentes, a los adultos a hacer el ridículo. El ridículo.
porque siguen las tendencias. Y meditaba en esto de ser influencer, y hoy yo le voy a convidar a cada mujer a que pueda ser y se ponga el rótulo de influencer. Yo quiero que cada una de ustedes pueda ser una influencer. Para eso va a tener que tomar determinaciones y decisiones que muchas veces van contra la corriente, como hacen muchos. Miren cómo van creciendo algunos movimientos que hasta hace 5 o 7 años atrás parecían ridículos y ahora los ponen así, los levantan, los ponen arriba de un escenario, pueden estar, hacen congresos dentro de poco ¿sabían que se estaba por hacer un congreso de niños en el norte de nuestro país? De niños, con el movimiento LGTB y todo lo demás, XQRH y todo lo que le agregan. ¿Sabían? ¿Cuántos sabían eso? Dijo Iprisi, dejamos pasar. No nos comprometemos. Bueno, pero este es así, distinto. Ya va a cambiar. Pero no le predicamos. Pero no le enseñamos la verdad. Pero no le decimos, Jesús te ama, pero vení a su camino, porque es el único. ¿Y cuáles son las influencias que tiene que tener? Hoy dejamos pasar de largo muchas situaciones y nos mezclamos entre la multitud. Y aquí mismo podemos estar sentados y estar mezclados, agazapados entre medio y no ser verdaderos hijos de Dios. Yo creo que deseo que tu vida sea una influencia. Porque la mujer, aunque te parezca mentira, tiene un papel preponderante en la familia. El marido tiene que salir a trabajar. Y aunque muchas mujeres hoy también tengan que hacerlo por la necesidad económica, sigue siendo el rol de la mujer criar a sus hijos, atender su casa y darles a ellos una influencia adecuada. Aunque tu marido salga y sea la cabeza del hogar, tu responsabilidad, mujer, sigue siendo la misma. Claro, a veces nos deslindamos porque como tengo que trabajar, yo también me canso. Pero el Señor te delegó una tarea para que tú hagas. Y en la iglesia está lleno de ejemplos, en la Biblia está lleno de ejemplos de mujeres que influenciaron y pudieron trabajar. Te podría predicar sobre Ana. ¿Qué le pasó a Ana? No tenía hijos y los deseaba. Y dijo hoy, Lu, mientras coordinaba, hay muchas que queríamos y no llegaba. Pero no renunciamos al deseo, al anhelo y a la perfecta voluntad de Dios, que cuando fuera el tiempo así lo hiciera y lo hizo. Cuando fue el tiempo de Dios, lo hizo. Muchas veces le conté, estando ahí en ese lugar, la sierva de Dios me dijo, a veces llega una edad, Vivi, donde nos convertimos en abuelas en vez de madres. Me dio su testimonio, lo que ella había hablado con Dios. Yo se los contesto a ustedes, si no se los refresco. Y en mi espíritu, por no deshonrar a la sierva de Dios, no contesté nada, porque era su elección. Pero yo al Espíritu Santo que estaba acá dentro mío, hablé con Dios y le dije, aunque sea como Sara, yo quiero tener un hijo, Señor. En mi espíritu lo guardé. Y no quise decirle nada para no ofender de alguna manera a la sierva que me estaba dando un consejo. Pero el Señor no quita tus sueños. Escuchábamos el día domingo cuando predicaba Aldo. El Señor no te roba tus sueños, te los regala si confías y se los entregas a Él. Recuerdo estar Carly de un lado de la cama y yo del otro y trabar nuestras manos y decirle, Señor, si es tu voluntad, queremos tener un hijo. Y pasaron 15 años desde esa oración, 15. Y cuando nadie lo esperaba, ni yo misma, el Señor tuvo misericordia de mí y de Carly, que le permitió disfrutar de su hijo. Hoy llevo
17, casi 18, 17 afuera, 9 dentro de mi vientre, dando gloria y testificando que Dios tiene poder para hacer todo lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Pero les voy a decir algo, podría hablarles de Ana, no lo voy a hacer. Podría hablarles del ejemplo máximo de María, la madre de Jesús, sometida a su voluntad, entregada en alma, espíritu y cuerpo, totalmente a la voluntad de Dios, aunque se burlaran de ella, aunque la denigraran, sufrió el vituperio. Una mujer que tendríamos que aprender mucho. Todo lo que recibía de Dios lo guardaba en silencio, lo llevaba aquí dentro. Dios le hablaba y ella dice que guardaba todas las palabras y todo lo que el Señor hablaba en su vida, y el Señor le iba dando cumplimiento. Podría hablarle de Elizabeth, que en su vejez trajo ni más ni menos a Juan el Bautista. Pero de todas ellas lo que voy a decir, que eran mujeres con propósito. Cuando se presentó el ángel y vino la profecía para Zacarías, para Elizabeth, y le dijo lo que vendría en el vientre, Elizabeth tenía un propósito como mujer en Dios. No buscaba agradar a lo que estaba en derredor. Ella buscaba agradar a Dios. Y aún en su vejez, cuando llegó la hora, no le dijo, no, Señor, ya es tarde, te equivocaste. Recibió. Y lo que recibió el fruto de su vientre no fue ni más ni menos que un hombre con propósito. Porque las mujeres que están en Dios tienen un propósito para tener hijos e hijas con un propósito. Juan el Bautista no iba a ir a la cruz del Calvario. Tenía que preparar el camino. Difícil. Después de 200 años que no había voz de profeta. Después de 200 años donde Dios había decidido hacer silencio. Porque estaba enojado, porque no lo recibían, porque no lo escuchaban, porque no lo querían a Él. Dijo, bueno, es el tiempo de que mande a mi hijo. Pasaron 200 años. Y tuvo que venir un profeta que preparara el camino y la senda para que Él llegaría. Y cuando le llegó la palabra a María, una mujer con propósito. Tuvo en su vientre la semilla que generó el Espíritu Santo. El mismísimo Jesús, un hombre que vino con... No vino a traer la doctrina Jesús, si bien su doctrina era sencilla. Él nació para llegar ¿a dónde? A la cruz. El objetivo era la cruz. El propósito de Dios era que Jesucristo llegara a consumar la salvación para la humanidad. Ese era el propósito. Y cuando el enemigo intervino de una, de otra y de otra y de otra y de otra manera en el desierto, usando a Pedro, haciendo lo que te imagines, busca en la Biblia y vas a ver. Y aún velando, vigilando el Señor en oración, en intercesión, pidiendo la ayuda a los suyos, y no pudieron velar ni una hora, no se desvió del propósito de Dios. Porque le dijo, Señor, hágase tu voluntad. 3 veces le pidió. Y cuando entendió la voluntad de Dios, hágase tu voluntad y no la mía. No le voy a hablar de ellas. No le voy a hablar de Sara. Una mujer tremenda, ¿verdad? Hermosa. Tuvo que salir, dejar todo por seguir a Abraham, su tierra, su parentela, en la vejez. No le voy a hablar. Pero son todas mujeres que tendríamos que trabajar mucho sobre lo que dice la palabra para aprender de ellas. Tomamos ejemplo. La mujer hoy en día toma ejemplo de lo que los influencers de este mundo traen tendencia. La tendencia de las modas, pero por sobre todo la tendencia de las filosofías, de lo que carcome el cerebro, el sentido de la espiritualidad. Te venden espiritualidad a un muñeco doblado sus piernas como un indio, con olor a saumerio, con deja tu mente en blanco, con un montón de otras cuestiones, con el sonidito de un tin, con el todo lo que hace de afuera para adentro. Y a veces tomamos esas cosas y dejamos al Dios verdadero. Hoy por hoy, el yoga no es nada. Lo compartimos. Filosofías. Yo sé que a veces duele escuchar esta palabra,
Pero el que ama, habla la verdad. Tendencias que hablan de espiritualidad y creen que porque tenés una determinada ropa o porque tenés una determinada forma de hablar o un sonido especial, estás en comunión con Dios. Los Hare Krishnas se visten todos de naranja, se rapan la cabeza, hacen un sonidito con su... Y ahí no está Dios. ¿Sabía eso? Y hoy por hoy entran otras que son más terribles y siniestras. Ayer creo que estábamos hablando en una reunión y no se me venía la palabra de una de las cosas nuevas, porque Satanás es tan astuto que si te dice que eso es ocultismo, magia negra, los cristianos ¿qué hacen? Epa, acá no. Pero si te dice uno, vos tenés un problema que viene familiar de antes, viste que se te repite, resulta que no descubrieron nada, porque la Biblia dice que cuando estamos en maldición, la sigue la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Ahora ellos descubrieron que eso es real porque se repite la historia, en la bisabuela, en la abuela, en la madre, y te mandan a hacer, ¿escuchaste esta palabra? Constelaciones. ¿Cuántos la escucharon? Levante la mano. Te lo digo así, al que está escuchando, ojalá salga por todo el mundo. Basura del diablo. El tarot, las cartas natales, todo ese tipo de basura que son tan finas y sutiles. Claro, no tienen la sangre de un animal. El otro es más heavy, ¿no es cierto? No te meterías tan rápido en uno de esos lugares, pero compartís toda esa basura. ¿Cómo nos influenciamos y cómo influenciamos a nuestros hijos? Y te voy a hablar de una influencer que ni siquiera sé si sabes su nombre. Hoy estás, Agos, vos arriba en la... Te voy a dar 2 versículos y después te voy a dar el que voy a leer. Ay, yo la voy a estrenar. Dios me ampare y me bendiga, porque me la regalaron para mi cumple. Es muy bonita, pero es muy chiquita. Y la voy a tratar de leer junto con todos ustedes. Pero antes que nada, 2 versículos que quiero que me busques, Agos, para que los leamos. Éxodo 6:20 y Números 26:59. Si lo quiere un título para la prédica, la influencer Jocabed. ¿Cuántos la conocen? ¡Wow! ¡Qué bueno que está que les pueda enseñar algo nuevo entonces! Uno solo me levantó la mano que conoce a Jocabed. ¿Nadie sabe quién es Jocabed? Vamos todavía, Silvi. Muy bien, 10 felicitado, estrella de oro. Hay 2 versículos nada más en la palabra donde la mencionan. Porque en realidad la historia que cuentan sobre ella, que es, por si no la escucharon allá atrás, la mamá de Moisés, muchas veces conocemos la historia y a Moisés, pero no sabemos nada de su madre. Algunos por la historia conocen cómo fue la situación y otros ni siquiera tienen registro de qué pasó con Moisés. Entonces hoy les voy a contar qué pasó con esta mujer, que a pesar de todo lo difícil que fue para ella, fue una influencer sobre la vida no solo de Moisés, porque tenía 2 más. Tenía a su hija, que en algunos pasajes la llaman Miriam o María. Tuvo otro hijo llamado Aarón. Y tuvo al más pequeño llamado Moisés. ¿Vieron que hoy les dije, mujeres, que el Señor nos trae con propósito? Cuando vos me digas, hay un dicho en el mundo que yo lo rechazo completamente. Dice que en las familias siempre hay una... ¿Qué dice el dicho que hay una? Mentira del diablo. Mentira del diablo. Jocabed tuvo, les dije, María fue profetisa. Aarón fue sacerdote.
Y Moisés fue el libertador de Israel, el ungido de Dios, el que Él escogió. ¿Hubo alguna oveja negra? Ayer también, ese no fue chiquito. ¿Hubo alguna oveja negra? Ayer estábamos compartiendo de nuestra realidad, porque usted se piensa que los personajes bíblicos son como los de Marvel, capaz, ¿vio? Capaz que piensa que son todos superhéroes que existieron en ese momento, que los relataron en la Biblia y ya no existen más esas personas. Yo te voy a hablar también de una influencer llamada Carmen Fernández. Ayer lo compartíamos en esta reunión. Carmen Fernández dijo el video que vieron, tuvo 4 hijos. 3 fueron mencionados, el último no se mencionó porque cuando empezó la obra era tan chiquitito que no estaba. Pero Carmen Fernández tuvo 4 hijos, Norberto García, Orlando García, Walter García y Mario García. Para los que creen que hay una oveja negra, esos 3 entregaron y rindieron sus vidas al Señor, pero el último, la oración de una influencer como Carmen Fernández hizo que, Señor, que mis hijos sean salvos y sean tus siervos. Señor, que mis hijos sean salvos y sean tus. Y el Señor escuchó esa oración por décadas. Y mi abuela Carmen Fernández, que fue una tremenda influencer para mí, porque con 12 años me llevaba a los hospitales Fino, Quieto, Fiorito, a repartir tratados a las 3 de la tarde del domingo cuando te partía el sol la cabeza. Me enseñaba que había que levantarse, doblar las rodillas y orar. Pasaba a las 8 de la mañana y arrancaba, vive arriba. Yo sacaba una pierna por la sábana para afuera y cuando pasaba por el pasillo para el piletón para empezar a limpiar el piso, metía la pierna de nuevo para adentro. Pasaba la segunda vez, Vivi, arriba, sacaba las 2 piernas como para decir, ya estoy afuera. Cuando pasaba la tercera me decía, si no te levantás, te levanto. Entonces salía de la cama, hay que orar. Y oraba. Mi sencilla oración que podía hacer, pero oraba. Esa mujer marcó tendencia. La sierva Nélida García marcó tendencia. Mi mamá marcó tendencia. Y esos 3 varones, faltaba uno, y mi abuela partió con el Señor. Y no lo pudo ver. Pero ¿sabe una cosa? La oración de una mujer que agrada a Dios, y esa oración queda en su presencia, hizo que ese último varón, en los últimos de sus años, ministrara como pastor en un pueblo llamado Vela, a unos 50 kilómetros de Tandil. Se fue con un llamado que Dios hizo sobre su vida y en ese lugar partió con el Señor. ¿Quedó la oveja negra? No. Nunca más declares de esa manera, o por lo menos cuando hables, confesá en el poder de Dios. Y si querés hacer algo que toque e impacte la vida de tus hijos y de los que te rodean, aprende a hacer como esta que te voy a leer y como esas mujeres de ahora, del siglo XX. No existieron hace 2000 años atrás, existieron ahora. Y todavía siguen existiendo mujeres que influencian su entorno, sus hijos, para que puedan tener los que vienen propósito delante de Dios. Ahora eso sí, te va a llevar a tomar decisiones que no te va a gustar muchas veces. ¿Querés que te lea? Mirá donde dice, ponemos Éxodo 6:20. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Jocabed venía de la familia de Leví, Amram venía de la familia de Leví, ambos de la familia
de sacerdotes. Eran los que servían a Dios. Y poneme por favor Números 26, 59. Es en los únicos dos lugares donde vas a escuchar este nombre. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, de la familia de Leví. Por algún motivo Dios ya lo tenía elegido y escogido. Muchas veces predicamos que nosotros no hacemos transferencia de ministerios, pero sí aprendimos que hay familias que son consagradas a Dios y que Dios las tiene en cuenta. ¿Cuántas familias consagraron sus vidas a Dios en este lugar? El Señor te llamó para que lo hagas. Hoy no somos de la familia de Leví. Hoy estamos injertados en el pueblo de Dios. Pero el Señor nos hizo, ¿qué? Mayordomos, sacerdotes, hombres y mujeres, y sobre todo para vos, mujer. No hace falta que te reconozcan tanto. En la Biblia está 2 veces el nombre nada más. Es más, cuando empieza Éxodo capítulo 2, ¿me lo ponés, Agos? Éxodo capítulo 2. En el primer capítulo de Éxodo, usted si quiere lo lee después en su casa, se va a encontrar cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en cautividad en Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Sabe cuándo había llegado cautivo Israel? ¿Sabe cuándo llegó cautivo Israel a Egipto? ¿Se acuerda cuándo? Cuando a José lo quisieron matar, lo querían vender, se lo sacaron de encima porque les molestaba, fue a parar a un lugar donde nadie se imaginaba y después de tanta hambre que había por causa de la desobediencia, llegaron 12, la familia, y todos los demás, que eran 70 nada más, a buscar auxilio porque se morían de hambre. Se quedaron ahí en Egipto mucho tiempo, tanto tiempo que empezó a crecer el pueblo de Dios. Y al faraón le empezó a molestar. ¿Vio cuando empieza a crecer la iglesia? ¿Vio cuando empieza a crecer el pueblo de Dios? Aunque está muchas veces oprimido, agobiado, porque ellos eran pueblo de Dios. El enemigo se enoja. A tal punto que había hecho un decreto el faraón. Había que matar ¿a quién? A todos los que, a todos los primogénitos. Ahí en ese pueblo, porque estaba creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, ¿qué quiso hacer Satanás a través de Faraón? Rompamos esta obra. No contaba que Dios siempre está en la cosa. Y había mandado a matar, los mandaba a ahogar al río. ¿Sabían? Malo el Faraón, ¿no? Así hace Satanás con tus hijos. Los quiere ahogar en el río de este mundo. ¿Vieron cuando dice el cántico se levanta como río contra la iglesia? Satanás así quiere hacer. Los quiere ahogar en el río de este mundo. Pero no contaba con que había una mujer que iba a hacer algo que nadie se imaginaba. Les leo en Éxodo capítulo 2 a partir del verso 1. Agos, ¿tiene ahí para seguir la lectura? ¿Usted tiene su Biblia en la mano? ¿Seguimos la lectura todos juntos? Dice la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Si yo no le hago toda la explicación y la introducción de quién era el varón y la hija, ¿ustedes tendrían idea de quién era Jocabed? No, ¿verdad? Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Y Dios la conoce toda. Y sabe quiénes somos cada uno de nosotros. No importa si no tenemos un renombre o un nombre muy grabado o conocido. He escuchado una vez decir sobre el pastor Walter García. ¿Pero quién es ese? Estamos en la radio. Muchas veces la gente quizás no te conozca,
ni reconozca tu nombre o sea despectivo. Pero hay alguien que te conoce muy bien. Y a Amram y a Jocabed, Dios los conocía. Y le dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Te hago una pregunta. Para las mamás, ¿cómo son los bebés? ¿Cómo son todos? No importa si son negros, con el pelo pinchudo, si trae un poco de pelo acá y otro allá, no, si tiene ojos negros, verdes, si es, no importa. ¿Lo puedo contar más? ¿Puedo o no puedo? No, mejor no. No porque él está acá. No lo voy a contar. Pero imagínelo. Nace el bebé, llega ahí. Ustedes esperan que diga, ¡wow! ¡Qué lindo! La sinceridad y la honestidad abrupta y así brutal de mamá fue certera. Y me dijo su verdad. Para las mamás todos los bebés. Bendecimos a Franquito. El día de ayer nació Franco, el bebé de Yamila. Ella está bien, Franco está bien. 2,2 kilos, un bebé quizás no tan grande, chiquitito, pero nació y está en la Biblia. Los hijos son una... Y si somos influencer en este lugar, tenemos que influenciar a esa joven para que le enseñe a ella y le influencie a quien viene en camino a las cosas de Dios. Como iglesia nos acompañamos, nos ayudamos, nos fortalecemos. ¿Verdad que sí? Bienvenido, Franco, entonces a la familia de Nazar. Que el Señor bendiga y dé sabiduría a Yami. ¿Sabe qué quería decir? Que era hermoso. No era rubio, para más los judíos no son rubios de ojos celestes, son petizones, morochones. ¿Vieron? Lo que sí se destaca es que tiene unos cachos de ojos así grandotes algunos. ¿Sabe qué se refería con que era hermoso? ¿Vio que era hermoso? Había una gracia especial de Dios en esa criatura. Y ella lo percibió en su espíritu. Y empezó a cuidarlo. Y sabía de esta ley y de este decreto. ¿Cuántos saben en la iglesia que hay leyes y decretos que van contra la voluntad de Dios? ¿Cuántos lo saben? Pues entonces tenemos que luchar y saber elegir para que esas leyes no sigan creciendo en nuestro país. Tenemos que tener sabiduría cuando ponemos nosotros nuestro voto. ¿Qué es lo que quieren y deciden? Recuerde, quienes pusieron la ley de divorcio, la ley del aborto, ¿recuerden? Sí, eso también lo va a juzgar Dios un día y nos va a juzgar a nosotros. ¿A qué le dimos el aval? Yo no le tengo que decir a usted que tiene que votar, le tengo que dar conciencia de lo que vota. No diga no me importa, no me interesa, porque es el país donde usted puede estar bendiciendo o maldiciendo. Muchas veces no entendemos por qué suceden cosas en los territorios. Es porque permitimos que el pecado gobierne, reine y tenga leyes que lo avalan. ¿Entiende, iglesia? Ella, a pesar de ese decreto del rey, del faraón, fue por todo y no le importó. Lo guardó a ese niño, lo cuidó 3 meses. Decime cómo hizo esa mujer. 3 meses para evitar que esa criatura haga a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana. Me dijo Nachito, asprea los tetras. Libre demanda. ¡Ay, mi Cristo! Libre demanda. El niño estaba cada 2 horas. ¿Cómo haces para callarlo? Le tenés que dar de comer. ¿Cómo hizo esa mujer? ¿Qué sabiduría le habrá dado Dios para que durante 3 meses tuviera cuidado y oculto a este niño que no era hermoso por su belleza exterior, sino que era por el valor que Dios le había dado? No lo sé, pero lo hizo. Y cuando ya no pudo hacer más, te voy a leer lo que hizo esta mujer a ver si estás dispuesta a hacerlo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arequilla de juncos y la calafateó
con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Qué hizo ella? ¿Lo puso dónde? En una arquilla. ¿Saben cómo eran las arquillas? Emulaban al arca de Noé. Y no tenían las arquillas, como aquella, no se manejaban con remos o con timón. Las ponían en el río y seguían la corriente del río, a donde el río las llevara. Era una decisión muy difícil la que estaba tomando esta mujer. Pero previo a eso, una confianza en Dios tremenda tendría que tener, porque se predispuso para empezar a entretejer los juncos, para empezar a embetunar con brea, para poder calafatear ese lugar, para hacerlo un lugar dentro de toda la inseguridad que tenía que vivir esa criatura, un lugar seguro. ¿Sabe lo que fue el arca de Noé en su tiempo? Un lugar. ¿Quiénes entraron nada más? La familia de Noé, 8. Y todos los animales obedecieron. Los humanos no. ¿Sabés cuál es tu barquilla? Preparada, calafateada, para que tengas que navegar en el río de este mundo, que te va a azotar con violencia y te va a querer llevar a corrientes que quizás vos no quieras ir. ¿Sabés cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama esa barquilla? Iglesia. Se llama iglesia. No podés estar sin estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No te podés dar el lujo de no entrar en la barquilla, porque si no el río te traga. Las corrientes del río te consumen porque te absorben. Ella confió en Dios, como Dios confía hoy en la iglesia, que está metida en un río totalmente tempestuoso y que las corrientes van por debajo y nadie las ve. Pero el único lugar que tenés, hombre y mujer de Dios, y sobre todo mujer, que para vos es esta prédica el día de hoy, es la iglesia. ¿Querés un lugar seguro? En la iglesia. ¿Querés un lugar seguro para tus hijas, para tus hijos? Es la iglesia, la iglesia, la iglesia. No hay otro lugar. No corras fuera de ella. Vas a encontrar dolor, angustia, tribulación. Vas a sentir que te ahogás como le pasó a Pedro. ¡Socórreme, Señor! En el medio de ese mar embravecido vas a estar así. Pero el Señor te preparó y la iglesia somos nosotros. Estas son las paredes de la casa de Dios. La iglesia somos nosotros. No hay otro lugar donde puedas estar que no sea la iglesia. Él la preparó, la calafateó, le puso impermeabilizante para que nada te dañe. ¿Y sabes lo que hace Dios? La dirige. ¿Sabes quién dirigió esa barquilla? ¿Quién la pudo haber dirigido si no había ni remos ni timón y el bebé era un bebé de 3 meses? ¿Quién la dirigió? ¿Y por qué no confías, iglesia, que Dios te puede dirigir? Puede dirigir tu vida, tu trabajo, tu noviazgo, tu matrimonio, tus estudios, las decisiones que tomes. ¿Por qué no podés entender que Dios tiene dominio y control de su iglesia? No necesitamos otro timón que no sea el Espíritu Santo. Él la dirige. Fue a caer al lugar que menos quería. ¿Sabes a dónde la dirigió Dios? A donde nosotros no la llevaríamos. Mandó a su hija Miriam, o María, como quieran llamarlo. ¿Se los leo o se los narro así porque ya estoy en rojo? La mandó a su hija mayor para que vaya corriendo. Qué bueno tener hermanos mayores. No reniegues de ellos. En la vida y en la vida espiritual. Qué bueno que vas corriendo a alguien. Porque el propósito estaba para ella, para él y para el otro. Pero Dios la estaba usando a Miriam. La mandó. Y mientras iba, llegó. Y de repente, ¿Dios qué hizo con la barquilla? Porque el que la iba dirigiendo era él. ¿Dónde hizo que se parara? En el lugar que nadie querría. ¿Querrías a tus hijos en el medio del mundo? ¿En el medio de Egipto? ¿Te gustaría tenerlos ahí? Pero él había nacido hermoso. Jocabed tenía un propósito.
y Moisés también. Y si nos atrevemos y nos comprometemos con Dios a hacer influencia para ellos, Dios va a poder cumplirlo. ¿Sabés lo que hizo esta chica? Llegó, le dio una sabiduría a Dios, porque yo no creo que haya salido de Miriam, que era muy chiquitita. Se encontró con que estaba la hija del faraón y la hija del faraón mandó a sus sirvientas para que los saquen. Entonces automáticamente la hija del faraón lo tenía que cubrir, porque era un hijo de hebreos. Si lee el capítulo 1, el faraón se enojó con las parteras porque las parteras no los mataban y seguían produciendo. Las parteras tenían temor a Dios. Y Dios las cuidó por haber tenido temor de Dios. La hija del faraón no temió ni un poquito. Lo agarró. Algo de sabiduría que se atravesó por la vida de esta mujer, de esta jovencita. Mirá, ¿no querés que llame a una de las nodrizas de las hebreas para que lo pueda alimentar? Yo te voy a traer a una. Dios dirigió la barquilla hasta donde estaba la hija del faraón. Y la hija de Jocabed se fue a buscar a la mamá de Moisés, a su mamá, y se la trajo. ¿Y a que no sabés quién lo crió y lo amamantó? ¿A que no te das una idea qué hizo Dios en medio de la dificultad, en medio de lo imposible, en medio de la muerte, en medio de Faraón, en medio de los decretos, en medio de los designios de Satanás? ¿Qué hizo Dios? Tomó dominio y control de toda la situación. ¿Y qué hizo Jocabed? Influenció a Moisés. De tal manera lo influenció que creció en el palacio de Faraón. Pero llegó el día. Se anticipó un poco, hizo algo que no debía Moisés. Saben lo que hizo, ¿verdad? Dio la pata, como nosotros. Nos anticipamos a veces, hacemos macana. Mató al egipcio, ¿no? Y después tuvo que salir para el desierto. Pero todo lo que aprendió, ¿de quién cree que lo aprendió Moisés? ¿Quién cree que lo preparó y lo instruyó en la palabra? En el temor a Dios, en la consagración, en la búsqueda. ¿Quién cree que influenció esa vida aún estando en medio de un mundo pagano? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba? No se lo va a olvidar nunca más. Hoy tenemos el mismo desafío, mujeres. Hoy tenemos el mismo desafío. La iglesia va por un mundo tormentoso, un río que se levanta contra nosotros. El Señor preparó la iglesia. Sí, estamos en medio de este mundo, pero aquí en la iglesia, mujeres que se comprometen con Dios van a hacer influencia para cada uno de sus hijas y de sus hijos, para ponerles para que ellos tengan un propósito. Ayúdelos, enséñeles la vida espiritual, sea un ejemplo. ¿Cómo va a ser un influenciado si no hay una influencia? Si David no me ve que oro, no va a orar. Si David me ve que yo digo malas palabras, me va a decir, algo no me cierra. Si David me está escuchando y ve que lo que te predico yo no lo vivo en mi casa, algo no va a estar funcionando. Y aún así, tenemos que dejar que como Jocabed, aunque te duela, mamá, y te lo digo con el corazón abierto, aunque me duela, vamos a tener que dejarlos que vayan en la barquilla por medio de ese río, confiando en Dios, que Él los va a estar guardando y cuidando para que cuando llegue el tiempo se cumpla su propósito. Los va a querer arrebatar el enemigo, te los va a querer robar, los va a querer quitar del camino, pero Dios tiene un propósito para cada uno de ellos y para cada uno de ustedes. Hay algo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo. Dejar de ver la mundanalidad y empezar a mirar a Jesucristo, el compromiso que tenemos con Él. La iglesia está para que muchas almas más se salven, no para que las arrastre el enemigo, no para que te las robe el diablo, sino para que nosotros podamos con compromiso empezar a influenciar en ellos, para que ellos tengan temor a Dios y para que puedan un día encontrarse y amarlo como lo amás vos. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Cuántos tienen hijos en este lugar?
¿Cuántas mujeres están decididas a quizás sufrir para ver el propósito de Dios cumplido en ellos? No es fácil, chicas. No es fácil, mujeres. Vas a tener que renunciar muchas veces a tiempos tuyos, a deseos tuyos, anhelos tuyos. Te podría hablar mucho más de lo que tengo preparado. Pero algo que te quiero decir. Después, si quieren, le doy a Agos para que se lean todos los proverbios que les traje. Tengo como 7 proverbios. Cierro con esta palabra y pueden ir subiendo, chicos. No sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero tus hijos no son para vos. Los hijos que tuviste no son para vos. Y cuando tengas hijos, si entendés esto, no son para vos. Los hijos vienen y son para Dios. Tus hijos son para Dios. Interpelalos. No vas a poder decidir por ellos. No es fácil. Le vas a tener que pedir sabiduría a Dios. Pero obstruíles el paso. Ellos eligen, tienen libre albedrío como lo tuviste vos. ¿Cuántos tuvieron libre albedrío para elegir? Pero interpelalos. Séles un estorbo. Ma, quiero esto, ma, quiero esto. Hay un proverbio ahí que te habla, el niño consentido después avergüenza a su madre. Dale todo lo que quiere y así va a terminar. Impedile, ponele impedimento. Me recuerdo el testimonio del pastor Walter García cuando todavía no había conocido al Señor. Faltaba un poquito de tiempo. Y mi abuela Carmen oraba. Ora por tus hijos, por favor. Ora a la mañana, a la tarde, a la noche. Si te despiertas, ora por tus hijos. Y él le decía, va a salir Señor que no peque. Señor que no peque. Y lo contaba el pastor acá arriba un día. Dice, yo quería hacer y no podía. Y quería y no podía. Y lo dijo él en su interior, esta es mi mamá que está orando. ¿Conocía eso? ¿Cuántos sabían esa historia? Fue real, no es una fábula. Ora por tus hijos. Cercalos. Deciles no, aunque ellos hagan sí, pero deciles no, dales testimonio. Viví lo que les enseñás. Decile y planteale las consecuencias. No es no porque no. Yo viví una época donde el no era porque no, no había muchas explicaciones y punto era. Es no y punto. Explicales por qué no, las consecuencias que trae el pecado. Contales qué es lo que pasa cuando llega eso a su vida. Y después no los tires a la basura. Si erraron o fallaron. Dales la oportunidad de arrepentirse. Como nos la da el Señor a nosotros todos los días. Dale la oportunidad de reconocer que se equivocaron. Y cuando ves que se humillan y no dan más porque tienen el corazón roto, entonces recién ahí, cuando hicieron ese paso, abrazalos y tráelos al único lugar donde van a recibir un amor puro y perfecto. Pero no los tires a la basura. No los desprecies. No le digas no servís más para nada. Porque a ellos también los compró la sangre de Cristo. Hace poquitos días, el domingo pasado, Walter les contó parte de su testimonio. Muchas veces hablábamos con Wally en el tiempo que estuvo. Fueron muchos años, 11 años, Wally. Pero cuando él les cuenta que vino a casa, jamás se me ocurrió hacer otra cosa que no sea abrazarlo y acompañarlo en todo lo que necesitara. Y venir con él al único lugar que conozco que es seguro, donde reina el verdadero amor, el de Jesucristo. Defende esto tan preciado que el Señor te regaló. Cuida esto tan grande que son tus hijos. Cuida tu familia. La mujer es parte de ella, una parte invalorable. Decirle gracias a Dios por la que te tocó. No sé si es la más linda, la más delgada,
la más rubia o la más de ojos celestes. Pero si tenés una mamá que todos los días te dice, busca a Jesucristo, es el único camino que te va a llevar a la eternidad y a Dios. Busca tener un encuentro con Él. Hacelo. Me vas a dar las gracias. Ponete de pie, iglesia. Recuerda esto. Jocabed no pensó que su hijo era para ella. Ana se lo había prometido a Dios y a Dios se lo dejó. Aunque haya tenido que crecer en el templo, María se lo entregó a Dios, aún viéndolo crucificado en una cruz. Elizabeth tuvo que ver que le cortaran la cabeza y la llevaran en una bandeja de plata para saciar a una mujer sin escrúpulos. ¿Estás dispuesto? Mujer, ¿estás dispuesta a que tu hijo o tu hija cumpla el propósito? A veces parece que renuncian a la vida, renuncian a algo de valor, lo están ganando todo. Acompáñalos en el sueño, acompáñalos en la búsqueda, pero por sobre todo encontrarse con el único que merece, que se llama Jesús. Cantamos, chicos.